Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Muchos piensan que ser cristiano hoy es cosa de otra época, algo como cultural, pero incluso decorativo, como si la fe fuera un souvenir de nuestros abuelos, un símbolo bonito que ya no molesta a nadie. Pero hay lugares, y cada vez más, donde llevar una cruz al cuello o rezar una oración puede costarte la vida. No es una metáfora, es literal. ¿Te imaginas que maten o que arresten solo por ser cristiano? Bueno, pues no imagines tanto, porque el cristianismo se ha convertido en la religión más perseguida del mundo. Es perseguida en todos los continentes menos en la Antártida y en Europa, aunque de Europa hablaremos luego. Ese vídeo ha corrido por TikTok como tantos otros. Miles de jóvenes lo han visto. Algunos se han impresionado. Otros han pasado al siguiente clip y sin embargo lo que se dice en ellos tiene más verdad de la que solemos querer mirar de frente. Porque aunque el tono sea directo y algunas cifras necesiten matiz, lo que reflejan es real. Vivimos en un mundo donde creer se ha vuelto un acto de resistencia. Cuando abrimos los ojos al mapa, descubrimos que la persecución no es un capítulo del pasado, sino una trampa viva del presente. Desde las aldeas de África hasta los barrios marginales de Asia, desde los campos del Sahel hasta los juzgados europeos, ser cristiano o vivir según los valores que nacen del Evangelio empieza a tener coste social, político y a veces vital. Y aquí conviene ser justos. No se trata solo de asesinatos o atentados, también de burla, marginación, caricatura o censura. Todo empieza por negar respeto y termina por negar existencia. Por eso quiero que este vídeo no sea un lamento, sino una mirada completa. No vamos a jugar al victimismo, ni a fingir que somos los únicos que sufrimos. Vamos a reconocer la herida, a entenderla desde la fe y a preguntarnos qué hacemos nosotros con ella. Porque si creemos que seguir a Cristo es solo encender una vela y ya está, entonces no hemos entendido ni el Evangelio ni la historia. Y si no eres creyente, quédate también, porque esto no solo va de religión, va de dignidad humana, de hasta qué punto una sociedad puede silenciar a alguien por creer algo. Y eso, lo creas o no, nos afecta a todos. Así que hoy haremos un viaje por países donde rezar es delito, por pueblos donde la misa se celebra entre ruinas y por ciudades donde la fe es motivo de burla. Veremos nombres, cifras, rostros y después escucharemos lo que la Iglesia tiene que decir, no solo sobre el dolor, sino sobre la esperanza que sigue viva en medio de él. Porque la fe no es un refugio para cobardes, es una luz que cuando el mundo se oscurece duele más, pero brilla más. Hay un mapa que no sale en los telediarios. Un mapa donde cada punto rojo no marca petróleo ni fronteras, sino vidas humanas apagadas por una sola razón: creer en Cristo. Por ejemplo, pongamos la mirada en Asia, donde la fe se convierte en delito. En buena parte del continente, el cristiano es un cuerpo extraño, tolerado a veces, vigilado casi siempre, perseguido con frecuencia. Corea del Norte. Allí, ser cristiano equivale a ser enemigo del Estado. Las estimaciones más prudentes de organismos como Open Doors o la USCIRF hablan de entre 50 y 70.000 cristianos recluidos
en campos de trabajo forzado. Allí no hay templos ni misas, hay susurros, Biblias que se trafican como si fueran armas, oraciones dichas con los labios cerrados porque una palabra de más puede costar la vida. Y no solo la tuya, también la de tu esposa, tus hijos, tus padres. Y aún así siguen orando, como si el silencio fuera la forma más pura del Padre Nuestro. Luego, en India, allí la persecución no tiene rostro de dictadura, sino de multitud enfurecida. Desde hace años, grupos nacionalistas radicales han promovido leyes anticonversión, que en teoría protegen la cultura hindú, pero en la práctica criminalizan la libertad religiosa. Familias cristianas golpeadas, templos incendiados, sacerdotes acusados falsamente de forzar conversiones. Solo en 2024, organizaciones como la Human Rights Watch o la Evangelical Fellowship of India documentaron centenares de ataques. Hay regiones donde los niños crecen viendo cómo su iglesia se reconstruye una y otra vez y aún así siguen cantando. Porque la fe, cuando es probada, aprende a cantar incluso sobre las cenizas. Pakistán. Si seguimos hacia allí, hacia Pakistán, encontramos otro escenario. Una sociedad donde la ley de blasfemia, creada para defender lo sagrado, se ha convertido en un instrumento de miedo. Los cristianos son apenas el 2% de la población, pero están sobrerepresentados entre los trabajadores de saneamiento, los empleos más duros y peor pagados. En agosto de 2023, en la ciudad de Jaranwala, una turba incendió 12 iglesias y más de 100 casas cristianas, tras una acusación falsa de profanación del Corán. Las imágenes parecían de siglos pasados, pero eran de ayer. Y en septiembre de 2025, durante la peregrinación anual a Mariamadab, un católico fue abatido por la espalda mientras peregrinaba hacia el santuario. El motivo: llevar una cruz en el cuello. Asia, ese continente que nos dio a Tomás el apóstol y a tantos mártires, sigue escribiendo su propio libro de hechos, solo que ahora las páginas son digitales y los testigos invisibles. Ahora nos vamos hacia África, el continente de la sangre y la esperanza. En África, la fe cristiana crece y quizá por eso molesta. En Nigeria, las Navidades y las Pascuas son temporadas de luto. El 24 de diciembre de 2023, en el estado de Plateau, más de 140 personas fueron asesinadas en ataques coordinados contra aldeas cristianas. Un año antes, la masacre de Pentecostés en Owo había dejado decenas de muertos. Los responsables varían: pastores armados, yihadistas, bandas locales. Pero el patrón se repite: se ataca lo que representa la fe, comunidad, esperanza. Y sin embargo, las misas continúan. Los coros siguen cantando bajo el mismo techo donde un año antes hubo sangre. Porque como dicen allí, si dejamos de cantar, nos habrán vencido de verdad. Más hacia el este, en la República Democrática del Congo, el grupo extremista ADF, vinculado al Estado Islámico, ha convertido las montañas de Kivu en un cementerio de fieles. En julio de 2025, una bomba explotó en un funeral cristiano, dejando casi 40 muertos. El aire quedó lleno de polvo, metal y silencio. Y aún así, al día siguiente se rezó. En Burkina Faso, la persecución ya ni siquiera se mide
por ataques aislados, sino por aldeas desaparecidas. El Sahel se ha convertido en un territorio donde la fe, el hambre y la pólvora conviven. Sacerdotes secuestrados, catequistas asesinados, comunidades enteras desplazadas. Y sin embargo, las vocaciones allí aumentan. Es el misterio del cristianismo. Cuanto más lo golpean, más vivo parece. Y en Mozambique, especialmente en Cabo Delgado, cientos de familias cristianas huyen cada año del avance del grupo conocido como ISIS Mozambique. Han quemado iglesias, destruido hospitales, secuestrado religiosas, pero también han nacido movimientos de reconstrucción. Jóvenes que sin armas se han organizado para proteger escuelas, templos, porque si nos quitan la fe, ya no quedará nada que valga la pena defender. Pero ahora nos movemos hacia América, y aquí la persecución no lleva fusil, sino decreto. En Nicaragua, el gobierno ha convertido el silencio en política de Estado. Obispos y sacerdotes han sido encarcelados, como Monseñor Rolando Álvarez, por traición a la patria, cuando en realidad lo único que hicieron fue denunciar la injusticia. Cientos de obras católicas fueron cerradas o confiscadas, procesiones prohibidas, y aún así las campanas siguen sonando, aunque sea desde el exilio. Por su parte, en Cuba, la Iglesia vive bajo vigilancia constante, homilías grabadas, permisos denegados y un control que recuerda a los viejos tiempos del ateísmo de Estado. Y en varios países de Sudamérica, aunque no hay persecución abierta, la fe se vuelve cada vez más marginal en la esfera pública. Creer en Dios se tolera, pero mencionarlo fuera de la sacristía se ve como una provocación. Y llegamos ahora a Europa. Aquí nadie te dispara por ir a misa, de momento, pero a veces te ridiculizan por hacerlo. Según el Observatorio para la Libertad Religiosa en España, en 2024 hubo 243 incidentes por motivos religiosos, un 25% más que el año anterior. 2 de cada 3 tuvieron como objeto a cristianos. Ataques a templos, insultos, profanaciones, censura simbólica. Y si ampliamos la mirada al continente, el informe OIDAC 2023 registró 2.444 ataques anticristianos en toda Europa, desde agresiones físicas hasta vandalismo. En Reino Unido, un hombre fue detenido por orar en silencio en las inmediaciones de una clínica abortista. No gritaba, no mostraba pancartas, rezaba. Y un agente le preguntó qué estaba haciendo. Él respondió: estoy orando en mi cabeza. Y aún así lo arrestaron. Europa no persigue con fusiles, pero a veces incomoda con sonrisas. Con un no hace falta hablar de eso, con un mantén tu fe en lo privado. Es otro tipo de persecución, la del desprecio elegante. No quema templos, pero apaga conciencias. Así está el mapa, desde los campos de Corea hasta las plazas europeas. Distintos escenarios, una misma raíz, el miedo a un Dios que recuerda al hombre su dignidad. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué tiene esta fe para que tantos la quieran silenciar? Tal vez porque cuando un cristiano cree de verdad, se vuelve libre y no hay poder, ideología ni tirano que soporte frente a sí a un hombre libre. Vale, hasta aquí hemos recorrido el mapa, hemos escuchado nombres,
fechas, historias. Y ahora toca hacer silencio, porque cuando el dolor se vuelve tan grande, lo único que puede explicarlo es la voz de Dios y la de su iglesia, que lo ha escuchado durante siglos. En 1965, en pleno Concilio Vaticano II, los obispos del mundo escribieron una frase que sigue siendo una bofetada a cualquier intento de justificar la violencia. Decían: ¿cuántos atentados se cometen contra la vida misma? Como son los homicidios de cualquier clase, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario. ¿Cuántos atentan contra la integridad de la persona humana, las condiciones de vida, el trabajo, la vivienda, la educación y el descanso? Todo esto y otras prácticas semejantes son, en verdad, infamias, que al corromper la civilización humana degradan más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Infamias, no errores, no excesos, no tragedias inevitables, infamias. Y lo más desconcertante de esta frase es lo que sigue: degradan más a sus autores que a sus víctimas. Eso significa que el mal no solo destruye lo que toca, sino que corrompe al que lo comete. Quien mata al creyente termina matando algo dentro de sí, y quien calla ante esa injusticia empieza a acostumbrarse a un mundo sin alma. 30 años después de ello, San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, confirmó con su voz de hierro y ternura esto: en conformidad con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que el homicidio directo y voluntario de un ser humano es siempre gravemente inmoral. Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie puede pedir ese gesto homicida para sí mismo o para otro confiado a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Nadie además puede permitirlo, ni siquiera una autoridad pública. Nada ni nadie, ni gobiernos, ni ideologías, ni religiones, ni excusas de Estado, el cristiano perseguido, el creyente encarcelado, el inocente condenado, todos tienen una dignidad que no se negocia. Y cuando un poder decide que hay vidas inútiles o incómodas, está declarando su propia derrota moral. Es más, el Papa Francisco lo había repetido muchas veces: la edad de los mártires no ha terminado. Hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Muchos hermanos y hermanas son perseguidos por el solo hecho de ser cristianos. Este ecumenismo de la sangre nos recuerda que la unidad de los cristianos se paga cara, con la vida misma. Y en el 2023 el Papa Francisco dio un paso más. Creó una comisión para documentar todos los mártires contemporáneos de todas las confesiones cristianas, para que su testimonio no se pierda en estadísticas. Cuando el Papa dice ecumenismo de la sangre, está diciendo que el odio del mundo no distingue denominaciones y por tanto el amor de Dios tampoco. A ojo de los verdugos da igual si eres católico
ortodoxo o protestante. Lo que odian es el nombre de Cristo. Y eso paradójicamente nos une. Pero la raíz de todo esto está en el mismo Evangelio. Jesús nunca prometió una vida fácil ni un aplauso universal. Prometió la cruz y junto con ella la vida verdadera. Decía: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Y en otro momento, todavía más exigente, dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que convierte el sufrimiento cristiano en misterio. No es solo aguante, es amor que no se rinde. Perdonar cuando duele, orar cuando todo invita a maldecir, seguir creyendo cuando el mundo te dice que creer es inútil. Por eso la Iglesia no se limita a condenar la violencia, proclama esperanza. En el Catecismo, en el número 2303, se nos recuerda que el odio voluntario es contrario a la caridad y que todo el que odia a su hermano es homicida. Y en el número 2304 añade: el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz, dice el Catecismo, no es solo ausencia de guerra, es orden interior, justicia, caridad. Y eso explica por qué los mártires, incluso frente a la violencia, no odian, no gritan, no se vengan. Su paz no depende del mundo, depende de Cristo. Y tú, al escuchar todo esto, podrías pensar: pues vale, son santos, es que yo no podría. Pero esa es la trampa, porque el Evangelio no está reservado a héroes antiguos, está dirigido a gente como tú y como yo, gente que sin darse cuenta vive también pequeñas persecuciones cada día, cuando se ridiculiza lo que creemos, cuando se censura el bien por corrección política, cuando defender la verdad parece un acto de locura. Y sin embargo, Cristo repite la misma frase que entonces: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Si el siglo XX fue el siglo de las guerras, el siglo XXI podría ser el siglo de los mártires silenciosos, los que mueren con nombre y los que simplemente resisten creyendo, los que no odian, los que no se esconden, los que sin querer son héroes, mantienen encendida la fe. Y allí, entre ellos, puede estar cualquiera de nosotros. Vale, llegados a este punto, has escuchado historias de gente que muere por creer. Y quizá te has preguntado: si todo esto es real, ¿por qué casi nadie habla de ello? Silencio. Esa es la segunda herida del cristiano perseguido, el silencio de quienes podrían contarlo. El silencio de los medios. La primera capa de silencio es la mediática. Los noticiarios abren con guerras, elecciones, series de Netflix, pero casi nunca con una masacre en una iglesia de Nigeria o un sacerdote desaparecido en Burkina Faso. Y no es por falta de información. Reuters, AP, Vatican News, Human Rights Watch, Church in Need, Open Doors, publican informes semana tras semana. El problema es otro: complejidad, sesgo y corrección política. Primero, la complejidad. Estas historias ocurren en regiones remotas, en causas mezcladas, étnicas, económicas, religiosas, y los editores no quieren complicar al espectador. Segundo,
el sesgo. En Occidente cuesta reconocer al cristianismo como víctima. Durante años fue visto como poder y ahora como obstáculo moral. Y tercero, la corrección política. Mencionar que los agresores son musulmanes radicales o gobiernos comunistas genera incomodidad ideológica, así que optan por callar. Todo queda bajo ese eufemismo perfecto: motivos desconocidos. El silencio de los gobiernos. El segundo silencio es el político. Hay gobiernos que no quieren admitir la persecución religiosa porque afecta a sus alianzas o a su imagen. En Burkina Faso, las juntas militares callan ante las masacres en el Sahel. En India, los estados que aprueban leyes anticonversión dicen hacerlo por armonía social. En Nicaragua, encarcelar a obispos se llama proteger la soberanía. Y en China, donde los templos se destruyen o se controlan, todo se justifica como orden cultural. Mientras tanto, en Europa, donde se presume de libertad, los ataques a templos o símbolos cristianos se archivan como simple vandalismo. Pero cuando suman los datos, el patrón aparece. Y este que habéis visto no es un documento marginal. Y ese mismo informe fue remitido a la OSCE ODIHR, el organismo europeo que centraliza los crímenes de odio. Es decir, Europa lo sabe, los datos están, solo falta la voluntad de contarlos. El silencio de la cultura. Sí, luego está el silencio más sutil, el de la cultura. Vivimos una época que trivializa lo sagrado. La fe se parodia en memes. Los símbolos religiosos se usan para vender perfumes y el evangelio se considera una opinión más. En muchos ámbitos culturales, el cristiano es visto como anacrónico, como si creer en Dios fuera lo mismo que creer en los unicornios. Y cuando todo lo sagrado se convierte en objeto de burla, ya no quedan límites. Primero se ridiculiza, luego se prohíbe y finalmente se persigue. Lo curioso es que los datos sí existen. Lo que no existe es el interés. Cada una de estas fuentes que habéis visto en pantalla documenta la misma tendencia. La persecución cristiana no disminuye, solo cambia de forma. Y mientras tanto, los titulares se llenan de debates sobre microagresiones, lenguajes inclusivos o conflictos culturales menores. Pero de esto, nada de nada. El problema no es que el mundo esté ciego, es que mira hacia otro lado. Hay trending topics por cualquier cosa, pero cuando matan cristianos, ni un hashtag. Y no se trata de competir por el dolor ni exigir prioridad. Se trata de decencia moral, de reconocer el sufrimiento cuando está frente a nosotros. El mundo se escandaliza por lo que no importa y se acostumbra a lo que debería escandalizarse. Y lo peor es que a veces ese mundo somos nosotros. Si el silencio del poder es cobardía, el silencio del creyente es traición. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de ellos, los que mueren, los que callan, los que atacan. Pero ahora te pregunto a ti, ¿tú qué haces con todo esto? Porque esta historia, aunque ocurra lejos, te incluye. No hace falta vivir en Nigeria o en Corea del Norte para entenderla. Basta con mirar cómo vivimos nuestra fe aquí, en la comodidad del clic, del meme, del comentario indignado. Y es que cada vez que hay un atentado contra cristianos, surge avalancha de voces en redes. El Papa no dice nada.
La iglesia calla, nadie denuncia esto. Y lo curioso es que muchas de esas personas no han buscado un minuto para comprobar si eso es verdad. Porque sí lo dice. El Papa lo ha hecho cientos de veces. Tras los atentados de Sri Lanka en 2019, en los Ángelus de Navidad por Nigeria, en las audiencias generales donde ha recordado a los mártires de hoy, y no solo él, dicasterios, conferencias episcopales, fundaciones católicas, organizaciones humanitarias. La iglesia no está muda, solo que muchos no escuchan porque prefieren gritar. Es más fácil culpar al Papa que abrir los ojos, más fácil exigir que hable la iglesia que escuchar lo que ya ha dicho, y más cómodo indignarse desde un teclado que implicarse con el corazón. La indignación, cuando no lleva a la acción, es solo una forma más de egoísmo. Satisface, pero no transforma. Tú puedes compartir un tuit furioso, puedes exigir 1000 comunicados, pero si no rezas, si no ayudas, si no te informas, si no cambias nada en ti, entonces, ¿de qué sirve tu rabia? El martirio no se cura con trending topics, tenlo presente. Si eres cristiano, no esperes a que la iglesia haga algo. Tú eres la iglesia. Cada vez que oras por los perseguidos, cada vez que vas a conocer su historia, cada vez que mantienes firme en tu fe, sin esconderte, estás haciendo algo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él, decía San Pablo. Así que su dolor te pertenece. Apóyalos, difunde información verificada, colabora con obras como ayuda a la iglesia necesitada, participa en vigilias o campañas. Y sobre todo, no tengas miedo de creer con coherencia, porque si el mundo calla, que no sea porque nosotros callamos con él. Y si se da el caso de que estás viendo este vídeo y no eres creyente, esto también te afecta. Porque lo que está en juego no es solo una religión, sino el derecho de cada persona a creer o no creer sin miedo. Hoy son cristianos, mañana pueden ser judíos, musulmanes o simplemente disidentes. El problema no es la fe, sino la intolerancia que se disfraza de neutralidad. Si valoras la libertad, defiende también la libertad de creer. Y si te importa la dignidad humana, mira a esas víctimas como tus hermanos. Pregúntate esto, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo si la indignación digital nos sirve de excusa para no actuar? ¿De qué sirve gritar que hagan algo si el único que no hace nada soy yo? La persecución cristiana no se combate con ruido, sino con verdad, oración y presencia. Y si tú te atreves a mirar todo esto de frente, quizá entiendas que el verdadero problema no es que el Papa no hable, sino que tú no escuchas. Así que deja de exigir que otros hagan lo que tú mismo puedes hacer. Informa, ayuda, reza. Pero sobre todo, vive lo que crees, porque al final el cristianismo no se mide por lo que se comparte, sino por lo que se entrega. Ahora, después de haber escuchado todo esto, uno se puede quedar con una sensación de impotencia. Pero a ver, recordemos, el cristiano no vive del miedo, vive de la esperanza. Y la esperanza, cuando es real, actúa. Primero hay que saber informarse, porque no se puede amar lo que no se conoce. No basta con indignarse, hay que informarse bien. Busca fuentes serias, lee los informes que hemos mencionado: Open Doors, ACN, Human Rights Watch, el Observatorio Español, la OSCE. Allí está la realidad, no en los titulares que duran 2 horas.
Cuando te informes, descubrirás que la persecución no es un mito ni un relato político, es un drama humano y espiritual que necesita testigos lúcidos, no altavoces histéricos, porque el que sabe y calla es cómplice del olvido. Después, rezar. Sí, rezar. Esa palabra que muchos consideran inútil, pero que en la historia ha movido más montañas que 1000 discursos. Rezar no es huir de la realidad, es entregarla a Dios para que la transforme. Cada vez que alguien reza por los perseguidos, algo en el mundo cambia, aunque nadie lo vea. Porque como dice el Salmo 34, el Señor está cerca de los que tienen el corazón destrozado y salva a los de espíritu abatido. Y el Papa Francisco lo recordaba en Fratelli Tutti 282. La oración al Dios que ama a todos los seres humanos nos ayuda a reconocer en el otro un hermano y a mirar el mundo con compasión. La oración no es un refugio, es resistencia. Y en tiempos de persecución, rezar por quien sufre es la forma más pura de solidaridad. Y por último, cuidar. Cuidar no es un gesto de lástima, es una decisión de amor. Cuidar es donar, acompañar, visibilizar, construir, apoyar las obras que ayudan directamente en zonas de persecución, ayuda a la iglesia necesitada, misiones salesianas, Cáritas Internacional, obras misionales pontificias. Cuidar también es educar en libertad, enseñar a respetar lo sagrado y no reírse del bien, porque toda burla del bien es una semilla de odio. El cristiano cuida, no destruye, no ignora, no pasa de largo, vence al mal con el bien. San Pablo dijo en su carta a los romanos, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Esa es la respuesta cristiana, no odio, ni venganza, ni indiferencia. El bien, la verdad, la esperanza. Y como escribió el Papa Francisco en Fratelli Tutti 272, el bien, aún en el silencio, tiende a difundirse, y cada acto de amor auténtico, por pequeño que sea, siembra semillas de paz. Así que si el mundo calla, que no sea porque tú callas con él. Infórmate, reza, cuida y sobre todo, vive la fe con la libertad de quien ya no tiene miedo, y que el Señor nos ayude.